Los inmensos y antiguos pasillos del Palacio de Buckingham contenían la respiración. Era ese silencio denso que siempre precede a las grandes tormentas. En menos de 24 horas, la familia real británica debía abrir sus puertas para ser la anfitriona de uno de los eventos diplomáticos más cruciales y observados del año. Ante los ojos del mundo, cada detalle debía rozar la perfección. Cada gesto sería analizado por expertos, y cada joya elegida contaría una historia sin necesidad de usar palabras. Pero detrás de esas altas paredes de piedra y terciopelo, una guerra silenciosa estaba a punto de estallar, amenazando con destruir en una sola noche todo el prestigio que la monarquía había jurado proteger. Esta no es una simple anécdota de la realeza. Esta es la historia de cómo una única y brillante tiara se convirtió en el campo de batalla donde chocaron el poder, los celos y la sed de venganza. Una noche en la que la reputación de alguien quedaría reducida a cenizas para siempre. Todo comenzó con un deseo profundo de pertenencia. Camila, la actual reina consorte, caminaba por los corredores del palacio con la barbilla en alto, mostrando la seguridad de alguien que siente que, después de toda una vida, por fin se ha ganado su lugar. Había soportado años de crueles burlas públicas y décadas de un trabajo arduo para reconstruir su imagen. Ahora, llevaba un título que muchos juraron que jamás alcanzaría. Sin embargo, en el crudo mundo de la realeza, tener un título no significa tener el respeto de los tuyos. Camila necesitaba algo más que un papel. Necesitaba un símbolo. Algo que gritara al mundo y a la propia familia que ella era el corazón de la institución. Y su mirada se posó en la tiara rosa de Windsor. En este mundo de reyes, las joyas no valen por sus diamantes, valen por su historia. Esa tiara en particular albergaba el alma misma de la monarquía, pues había adornado la cabeza de la mismísima reina Isabel II. Usarla era conectarse visualmente con la historia, con el respeto absoluto y con la eternidad de la corona. Con este plan en mente, Camila se acercó a la princesa Ana, la única hija de la difunta reina. Ana es una mujer conocida en todo el Reino Unido por su carácter de hierro y su estricto apego a las reglas, alguien que no se anda con rodeos. El encuentro fue tan breve como tenso. Camila pidió la joya. La respuesta de Ana fue un muro de hielo. La tiara está en el joyero para su mantenimiento y pulido. Fue un rechazo educado, diplomático y, sobre todo, definitivo. Camila simplemente asintió con la cabeza, esbozó una leve sonrisa y se retiró sin hacer ruido ni levantar la voz. Pero cualquier persona que entienda cómo funciona el veneno en los pasillos del palacio sabe una gran verdad. Las personas más peligrosas nunca son las que gritan. Son aquellas que te sonríen, asienten con la cabeza y, en el más absoluto silencio, empiezan a mover sus piezas en el tablero de ajedrez. Lo que sucedió a continuación nos demuestra hasta dónde es capaz de llegar un ser humano cuando siente que le están arrebatando su lugar. En cuestión de horas, un murmullo empezó a correr como la pólvora entre el personal de confianza y los asesores reales. El círculo íntimo de la princesa Ana había tomado una decisión para la gran gala. Catalina, la princesa de Gales, sería quien llevaría la tiara rosa de Windsor. Pensemos por un momento en la gravedad de esto. Catalina, la joven y amada futura reina, pisando la alfombra roja frente a la prensa internacional, coronada exactamente con el mismo símbolo que a Camila le acababan de negar. El mensaje no tenía nada de sutil. Era un grito de guerra. Era la familia diciendo en voz alta en quién confiaban realmente para llevar el futuro de la corona británica. Cuando este rumor llegó a los oídos de Camila, algo se rompió por dentro. Esa fachada de calma perfecta que había construido con tanto dolor durante años empezó a agrietarse. Póngase en su lugar. ¿Alguna vez ha sentido que lo hacen a un lado para darle a otro el reconocimiento por el que usted ha sudado sangre? Ese fuego en el pecho cuando otro se lleva el premio que usted sentía suyo. Ahora,
multiplique ese dolor por la presión de vivir bajo la lupa del mundo entero. Esa era la realidad de Camila en ese instante, y su reacción enviaría una ola de terror por todo Buckingham. Faltaban solo 24 horas para la gala. Durante un traslado de seguridad que debía ser rutina, ocurrió lo verdaderamente imposible. La tiara rosa de Windsor desapareció. No la robaron en un evento público. No se perdió en medio de una multitud en la calle. Se esfumó en el aire mientras recorría una ruta interna y blindada que solo los miembros más exclusivos del palacio conocían. Cuando la caja fuerte portátil llegó a su destino y fue abierta por los guardias, estaba completamente vacía. La primera reacción dentro del palacio no fue de pánico, sino de un terror frío y calculador. Todos los presentes se dieron cuenta de la misma aterradora verdad. Esto no había sido un accidente ni la obra de un ladrón común. Había sido un golpe quirúrgico, intencional y brillante. Alguien que conocía los secretos más oscuros y los puntos ciegos de la seguridad del palacio había dado el golpe maestro. Buckingham entró en un estado de sitio silencioso. No hubo sirenas, no hubo gritos, ni noticias en la televisión. Solo la aterradora y silenciosa maquinaria de un sistema de seguridad que sabe que el enemigo duerme en casa. Se revisaron los registros, se analizó cada cámara fotograma a fotograma y se sellaron las puertas. Cada empleado que respiró cerca de esa caja fue puesto bajo la lupa. Mientras tanto, en sus aposentos, Catalina se preparaba para el evento más importante de su año cuando recibió la noticia. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. La princesa de Gales conoce la política del palacio mejor que nadie. Ella aprendió, a base de golpes, una regla de oro de la realeza. No necesitas ser culpable para que te destruyan. Solo necesitas estar parado en el lugar equivocado cuando estalla la bomba. Si la tiara no aparecía a tiempo, tendría que salir al mundo usando otra joya. Y si los periodistas empezaban a hacer preguntas, si se plantaba la más mínima semilla de duda sobre por qué no llevaba la corona prometida, los medios de comunicación la harían pedazos al día siguiente. La trampa estaba puesta y ella estaba justo en el centro. Catalina sabía que estaba en la mira. No por haber cometido un error, sino por ser el blanco más visible y vulnerable en ese momento de caos. Mientras caminaba por uno de los interminables pasillos del palacio, sus ojos se cruzaron con los de Camila. Cualquiera esperaría ver en la reina consorte una mirada de triunfo o de nerviosismo, pero no había nada de eso. Su rostro era una máscara de absoluta y aterradora tranquilidad. No necesitaba sonreír ni decir una sola palabra. Su compostura era un mensaje en sí mismo, uno que flotaba en el aire frío de Buckingham. Tarde o temprano, todos pensarán que el problema eres tú. Piense en esto por un momento. Catalina había trabajado sin descanso durante años. Había sudado la gota gorda para apoyar a la monarquía, para modernizar una imagen polvorienta y para conectar con la gente de la calle de una forma que, hace apenas una generación, parecía imposible. Y ahora, en la víspera de la noche más crítica del año, la estaban empujando al centro de un escándalo con el que no tenía absolutamente nada que ver. ¿Cómo soportaría usted esa presión? Saber que, a la mañana siguiente, todo su prestigio, su honor y el amor del público podrían quedar reducidos a cenizas por culpa de un simple rumor, de una sombra de sospecha. Pero los conspiradores olvidaron un detalle crucial: la princesa Ana. Ella tomó el control personal y absoluto de la investigación. No permitió largas explicaciones ni toleró excusas de nadie. Su método era tan simple como demoledor. Los inocentes tienen respuestas cortas y claras. Solo los culpables necesitan inventar historias elaboradas. Los expertos en seguridad comenzaron a desentrañar los datos de vigilancia, y lo que encontraron fue espeluznante por su precisión matemática. Había un vacío, un pequeñísimo lapso donde las cámaras de seguridad habían sido burladas. Los videos no habían sido borrados ni manipulados burdamente. Simplemente había un punto ciego,
un parpadeo del sistema que duró exactamente el tiempo necesario para que la caja fuerte pasara por allí como un fantasma. Alguien había creado un momento de invisibilidad perfecta. Inmediatamente, se hizo circular la lista de todas las personas con acceso a esa ruta restringida. Cada nombre fue analizado con lupa, y entonces apareció un nombre que hizo que toda la investigación se volviera repentinamente mucho más oscura y peligrosa. Laura López, la hija de Camila. Al principio, nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Nadie quería aceptar la bomba nuclear que eso significaba. Pero la sospecha flotaba en el ambiente como un humo tóxico. Si el rastro llevaba directamente a Laura, ¿quién estaba moviendo los hilos desde las sombras? Sin perder un segundo, Ana ordenó una visita extremadamente discreta a la residencia privada de Laura. No fue una redada de película con sirenas encendidas, fue la aparición silenciosa y firme de guardias de seguridad de élite que no habían ido a hacer preguntas ni a negociar. Lo que encontraron en esa casa convirtió la crisis en una verdad brutal y dolorosa. La auténtica y legendaria tiara rosa de Windsor estaba allí. No estaba escondida con prisa debajo de una cama, ni arrojada en un cajón. Estaba guardada con un cuidado meticuloso, casi reverencial, como si estuviera esperando el momento exacto para salir a la luz. Como si fuera la pieza final de un rompecabezas diseñado por un relojero. Pero eso no era lo peor. Lo que verdaderamente heló la sangre de los investigadores fue lo que hallaron junto a la joya. Materiales de alta joyería, moldes, medidas exactas y documentos. Todo apuntaba a la creación de una réplica perfecta. Deténgase a pensar en la maldad de este plan. El objetivo nunca fue robar una joya para venderla. Este era un complot sofisticado y cruel para cambiar la tiara auténtica por una copia falsa de altísima calidad. El plan era que Catalina caminara hacia uno de los eventos más fotografiados y analizados del mundo, llevando una corona de mentira sobre su cabeza. Y cuando los expertos en joyas lo descubrieran, porque inevitablemente lo harían, ¿sobre quién caería la guillotina del desprecio público? Sobre Catalina. La mujer que ya estaba en el centro del huracán mediático sería acusada de todo, desde ser descuidada hasta ser una ladrona o una mentirosa. Era una trampa maestra, diseñada a la perfección para destruir su reputación para siempre. Laura, al verse acorralada frente a las pruebas irrevocables, se derrumbó. No tenía el entrenamiento de su madre para mantener una máscara de hielo ante el peligro. Entró en pánico, y entre lágrimas y desesperación, la magnitud de la traición quedó al descubierto. Las pruebas viajaron directamente a Clarence House, a las manos del rey Carlos. La princesa Ana no intentó suavizar el golpe. Puso todo sobre el escritorio de roble. La tiara real, las pruebas de la réplica, la confesión de Laura y, por supuesto, la conexión ineludible con Camila. Carlos se quedó mirando las pruebas durante un largo rato en un silencio sepulcral. En ese instante, no era el rey de Inglaterra. Era un hombre con el corazón roto, dándose cuenta de que la envidia y el resentimiento dentro de su propia casa habían cruzado un límite imperdonable. Su primer instinto fue visceral y furioso: expulsar a Camila del evento de Buckingham esa misma noche, borrarla del mapa. Era un intento desesperado de un hombre por contener el veneno antes de que infectara todo. Pero fue Guillermo, el príncipe de Gales, quien lo detuvo. Con la frialdad y la sobriedad de un hombre que ha crecido siendo devorado por los flashes de las cámaras, frenó a su padre con una observación demoledora. Un cambio de última hora es confesarle al mundo que algo está catastróficamente mal, y una vez que la prensa huela la sangre, no se detendrán en Camila o en Laura. Harán pedazos a Catalina, te harán pedazos a ti y destruirán a toda la institución. La decisión que tomaron esa noche fue quizás el castigo más cruel que se le puede imponer a alguien como Camila. Un castigo diseñado a la medida de su pecado. Ella no sería expulsada, asistiría a la gala, pero sería convertida en un fantasma.
Para entender la dureza de esta condena, hay que entender que era lo que Camila más anhelaba en el mundo: ser vista, ser aceptada, ser la protagonista indiscutible en el centro de la monarquía. En lugar de eso, fue obligada a caminar por los salones de la misma fiesta que ella había planeado usar para humillar a Catalina. Y su castigo sería mirar, en primera fila y en completo silencio, cómo Catalina brillaba bajo los focos usando la verdadera tiara rosa de Windsor. Lo más trágico para ella era que no podía simplemente fingir un dolor de cabeza y quedarse en casa. Su ausencia levantaría las mismas sospechas que querían evitar. Estaba atrapada en su propia trampa, obligada a sonreír ante las cámaras mientras se ahogaba en su derrota. El mundo entero y la prensa internacional devorarían cualquier excusa para exigir explicaciones. La especulación habría estallado como una bomba si Camila no se presentaba. Así que no le quedaba otra salida. Tenía que estar allí. Tenía que ser un cuerpo presente, pero despojado de todo poder. Una figura visible pero condenada a no tener voz. Cuando Camila cruzó las puertas de Clarence House y vio con sus propios ojos todas las pruebas del complot desplegadas sobre la mesa, cuando entendió que todos en esa habitación sabían exactamente lo que había intentado hacer, la máscara de perfección que llevaba en el rostro parpadeó por una fracción de segundo. Pero no explotó. No gritó ni rompió nada, porque sabía perfectamente que cualquier arrebato emocional sería una confesión de culpa. En su lugar, hizo lo que había perfeccionado durante décadas a la sombra de la corona. Convirtió su rabia hirviente en una compostura fría como el hielo. Asistiría a la gala. Interpretaría su papel a la perfección. Pero en lo más profundo de su mente, los engranajes ya estaban calculando su próximo movimiento. Porque las personas como Camila nunca olvidan una humillación. Ellas la guardan en la memoria. Ellas planean. Ellas esperan. A medida que se acercaba la hora cero de la gala, Catalina podía sentir cómo el aire del palacio se volvía más espeso. Había más mensajes cruzados, miradas que se detenían en ella un segundo más de lo normal, y las preguntas de los periodistas en los exteriores se volvían cada vez más afiladas, buscando sangre. Era la última carta de Camila. Crear tanta tensión, tanta asfixia en el ambiente, que Catalina terminara mostrando una grieta en su armadura de tranquilidad. Un solo momento de estrés visible, un simple segundo de duda capturado por el flash de una cámara, y los titulares de los periódicos del día siguiente no hablarían de los logros diplomáticos de la noche. Hablarían de ¿qué le pasa a Catalina? Pero la princesa de Gales había aprendido una lección vital y dolorosa durante sus años bajo el escrutinio de la familia real. Las cámaras siempre buscan y terminan encontrando a la persona que no tiembla. Catalina caminó por los largos corredores del palacio con una disciplina militar absoluta y envidiable. No se veía desesperada, no buscaba la aprobación de nadie, simplemente estaba allí, presente, preparada e inquebrantable. Y cuando finalmente hizo su entrada triunfal en el salón principal, llevando sobre su cabeza la auténtica tiara rosa de Windsor, de vuelta a su legítimo lugar tras el oscuro robo, ocurrió algo casi mágico. Esa joya histórica no descansaba sobre su cabello como si fuera el trofeo de una guerra sucia. Descansaba como una declaración de principios que no necesitaba palabras para ser escuchada. Ella pertenecía a ese lugar. La institución centenaria la había elegido a ella, y todas las intrigas, todos los celos enfermizos y todos los intentos cobardes por hundirla se habían estrellado contra un muro. Durante toda la velada, Camila experimentó en carne propia cómo castiga la realeza. No lo hacen con gritos, acusaciones o confrontaciones de mal gusto. Lo hacen a través de la exclusión sistemática, quirúrgica y educada. Es un castigo que no deja moretones en la piel, pero destruye el alma. Cada vez que las cámaras de televisión hacían un paneo por el salón,
Camila era ubicada sutilmente justo fuera del encuadre. Cada vez que se formaban los grupos importantes para las fotografías oficiales que pasarían a la historia, ella quedaba un paso fuera de la alineación perfecta. Cada vez que quedaba un espacio vacío cerca de Catalina, un espacio que denotaba importancia y jerarquía, era inmediatamente ocupado por otra persona con una sonrisa amable. Nadie, en toda la noche, le dijo a Camila que diera un paso atrás. No hizo falta. A través de 1000 pequeños e invisibles ajustes en las posiciones y en el estricto protocolo, se le hizo entender su cruda realidad. Ella ya no era la que tomaba las decisiones. Solo la estaban tolerando. No la estaban celebrando. Para una mujer que había luchado con uñas y dientes durante décadas para ser aceptada, que había trabajado sin descanso para lavar su imagen pública y ganarse el cariño de un país que la odiaba, esta fue la humillación final y definitiva. Estar ahí, respirando el mismo aire, pero siendo completamente irrelevante en la noche en la que más deseaba brillar para aplastar a su rival. Los invitados lo notaron, el personal del palacio lo notó, y, lo más importante, Camila lo sintió en cada poro de su piel. Estuvo presente toda la noche, pero para la historia, fue como si no hubiera existido. Las consecuencias no se hicieron esperar, aunque el mundo exterior no viera nada. Laura López fue apartada silenciosamente del círculo íntimo del palacio. No hubo un escándalo en los tabloides, no hubo comunicados oficiales. Fue una extirpación limpia, del tipo que la familia real ha perfeccionado a lo largo de los siglos para deshacerse de lo que ya no sirve. El rey Carlos no podía tapar el sol con un dedo frente a lo que había pasado. Pero tampoco podía salir a defender el honor de su esposa con gestos o palabras bonitas. La traición que ella había intentado lo empujó a un callejón sin salida. Tuvo que elegir el silencio para mantener viva la estabilidad pública de la monarquía, mientras por dentro soportaba la dolorosa destrucción de la confianza en su propio matrimonio. Cuando la interminable noche terminó, Catalina regresó a la soledad de sus aposentos privados y con las manos firmes se quitó la tiara rosa de Windsor. No sonrió. No hubo ninguna celebración por la victoria. Simplemente dejó escapar un largo y profundo suspiro. El suspiro pesado de alguien que acaba de caminar por el borde de un precipicio con los ojos vendados, y de milagro ha sobrevivido. El príncipe Guillermo entendía mejor que nadie lo que muchos aún ignoraban. Esta guerra no había terminado con un simple «se acabó». Había terminado dando a luz a una nueva y oscura realidad. A partir de esa noche, Catalina viviría en ese palacio sabiendo exactamente cuán profundo y venenoso podía llegar a ser el odio de quienes la rodeaban. Pero las grandes historias nunca terminan con una resolución pacífica. Terminan con una pregunta que queda flotando en el aire, pesada como el plomo. ¿Y ahora qué? Camila ha sido avergonzada de la única forma que realmente le aterra. Le han demostrado públicamente, sin dejar lugar a dudas, que su poder tiene límites y que hay líneas sagradas que no puede cruzar sin pagar un precio altísimo. Pero aquí radica el verdadero peligro de esta historia. Las personas como Camila, una vez que pierden la cara frente a los demás, no suelen olvidar. No conocen la palabra perdón. Simplemente recalibran sus armas. ¿Aceptará vivir empujada a los márgenes de la foto familiar? ¿Asumirá en silencio que Catalina es el sol brillante del futuro mientras ella queda relegada a ser una simple sombra de apoyo? ¿O veremos un nuevo movimiento en el tablero? Quizás un plan mucho más sofisticado, más indetectable, diseñado con paciencia para destruir finalmente a la mujer que, según ella, le ha robado la gloria que le pertenece. Y no podemos olvidar a Laura López. Fue atrapada con las manos en la masa y su participación es innegable. Pero, ¿actuó por iniciativa propia o fue solo un peón sacrificable en un juego de ajedrez mucho más grande? Sabiéndose exiliada, ¿podría convertirse en la grieta por la que comiencen a filtrarse los secretos más inconfesables de la familia?
El rey Carlos, atrapado entre su amor del pasado y el futuro de su corona, se enfrenta a una decisión imposible. Y el reloj, en las altas torres de Buckingham, sigue haciendo tic-tac. El rey Carlos III se encuentra ahora frente al abismo de su propio reinado. Puede elegir el camino de siempre, mantener un silencio sepulcral, preservar la ilusión óptica de una familia unida y dejar que estas tensiones internas sigan devorando los cimientos de la institución. O puede hacer lo impensable, tomar partido de una vez por todas. Tomar una decisión definitiva entre la esposa por la que esperó toda su vida y la esposa de su heredero. Sabe perfectamente que elegir un bando podría partir la monarquía en dos desde sus mismas entrañas. Pero si alejamos la mirada, nos daremos cuenta de que esta historia nunca se trató realmente de una tiara. Se trata de las dinámicas de poder que han existido desde que los reyes comenzaron a usar coronas. Es el choque inevitable entre el viejo orden establecido y las nuevas generaciones que vienen a reclamar su lugar. Es una historia cruda sobre la envidia, la ambición y la brutal realidad de vivir atrapado en un sistema donde un simple gesto, una mirada o un destello de diamantes tiene un peso simbólico incalculable. Catalina ha ganado esta batalla. Se mantuvo firme bajo los focos, llevó sobre sus hombros el peso de la historia y sobrevivió a un ataque cobarde diseñado para hacer pedazos su reputación. Pero en el despiadado mundo de la familia real, ganar una batalla no significa, ni por asomo, que la guerra haya terminado. Hoy, la tiara rosa de Windsor ha vuelto a su estuche blindado. Los protocolos de seguridad han sido revisados, purgados y fortalecidos. Ante los ojos del mundo, la gala diplomática fue un éxito rotundo y sin fisuras. Pero de puertas para adentro, en los fríos pasillos de Buckingham, todos conocen la aterradora verdad. Las amenazas más destructivas no vienen de los enemigos de afuera, nacen del veneno de la envidia que duerme en casa. Al cerrar este capítulo de Intriga Real, las dudas quedan flotando en el aire. Como investigador y narrador de esta crónica, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que acabamos de presenciar. ¿Crees que Camila ha aprendido la lección o solo está tomando impulso para su próximo golpe? ¿Hizo bien el rey Carlos al elegir el castigo silencioso o debió dar un golpe en la mesa y tomar una postura más firme? ¿Qué tan profunda es la herida entre Carlos y su hijo Guillermo? ¿Puede un padre y un hijo mirarse a los ojos y olvidar algo así cuando las víctimas son sus propias esposas? Y quizás la pregunta más escalofriante, ¿está Catalina verdaderamente a salvo o simplemente acaba de sobrevivir a la primera emboscada de una guerra que durará años? Las paredes de palacio guardan muchos secretos. Algunos se susurran en las esquinas, otros se entierran bajo tierra, pero este complot ha dejado una cicatriz que no desaparecerá fácilmente. Esta noche, la tiara rosa de Windsor descansa limpia, pulida y segura, esperando la próxima gran ocasión. Pero ahora lleva consigo una nueva historia oscura, un recordatorio perpetuo de que, en la monarquía, las joyas nunca son solo accesorios bonitos, son poder, son reconocimiento, son la prueba visible de quién importa y quién es descartable, y por ese poder hay quienes están dispuestos a conspirar, a arriesgarlo todo y a destruir la vida de otros. La pregunta ya no es si habrá un nuevo conflicto, la verdadera pregunta es, cuando estalle, ¿estará lista Catalina? Tus pensamientos y opiniones son fundamentales para desentrañar este rompecabezas. ¿Sientes que Camila tenía razones válidas para sentirse menospreciada o cruzó una línea sagrada que no tiene vuelta atrás? ¿Debería Laura López enfrentar a la justicia o el exilio silencioso del círculo real es suficiente condena? Déjame tus opiniones en los comentarios. Esta comunidad de lectores siempre aporta perspectivas increíbles. Y de verdad quiero saber cómo interpretan ustedes este nido de víboras. Si esta investigación profunda por las sombras de la realeza te ha parecido tan fascinante como a mí al escribirla, asegúrate de darle a me gusta o compartir este reportaje.
Eso ayuda a que más personas descubran los secretos que se esconden tras las sonrisas oficiales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este espacio. Créeme, esta historia está muy lejos de terminar. A medida que salgan a la luz nuevos detalles y las tensiones sigan hirviendo bajo la superficie, estaré aquí para desmenuzarlo todo para ti. Pero hay algo que me quita el sueño. ¿Podrá sobrevivir la monarquía a esta guerra interna? Vivimos en la era digital, un mundo que no duerme, donde cada escándalo se vuelve viral en minutos y la opinión pública cambia como el viento. ¿Cuánto tiempo más puede una institución milenaria mantener su aura de misterio cuando los propios miembros se apuñalan por la espalda ante las cámaras? La familia real ha sobrevivido 1000 años de guerras, revoluciones, escándalos y sangre, pero jamás se había enfrentado a un enemigo como el de hoy. Un entorno mediático que respira las 24 horas, donde cada grieta se convierte en un cráter, cada tensión es diseccionada por expertos y donde nada, absolutamente nada, permanece oculto por mucho tiempo. Catalina salió de este infierno con la cabeza alta y su honor intacto. El evento fue un triunfo, pero en algún rincón oscuro de sus aposentos, Camila sigue recordando cada segundo de esa noche. Recuerda cada ángulo de cámara que la borró del mapa, cada posición que la empujó hacia los márgenes, cada instante en el que tuvo que tragar saliva y ver a Catalina brillar bajo una luz que ella creía suya. Y hay una verdad innegable sobre la naturaleza humana. Quienes recuerdan una humillación con tanto detalle, rara vez se quedan callados para siempre. El próximo capítulo de este drama se está escribiendo en este preciso momento. Se redacta en conversaciones en voz baja detrás de pesadas puertas de roble, en los consejos venenosos de asesores de confianza, en la mente calculadora de alguien que aprendió que el ataque frontal fue un error y ahora diseña estrategias mucho más silenciosas y letales. La monarquía británica siempre ha sido una gran obra de teatro, una coreografía perfecta sobre el poder y la tradición, donde cada actor debe decir su guión para que el mundo siga creyendo en la magia. Pero, ¿qué sucede cuando los actores deciden rebelarse y escribir sus propios libretos? ¿Qué pasa cuando la envidia ciega borra siglos de protocolo? ¿Qué ocurre cuando la máscara de la familia perfecta se agrieta lo suficiente como para que el mundo vea a los monstruos que habitan dentro? Y es exactamente en este punto oscuro de la historia donde nos encontramos hoy. La centenaria institución británica no está temblando por culpa de una amenaza extranjera ni por una revolución en las calles. Está siendo puesta a prueba por las mismas personas que juraron protegerla. Catalina, la princesa de Gales, ha demostrado al mundo y a su propia familia que puede soportar los golpes más bajos. Ha dejado claro que es capaz de mantener su imperturbable compostura bajo una presión que aplastaría a cualquiera de nosotros. Sabe navegar por las traicioneras y envenenadas aguas de la política de palacio sin perder esa conexión humana y auténtica con la gente. Pero seamos sinceros, todo escudo tiene sus grietas. Toda persona, por fuerte que parezca, tiene un punto de quiebre. Y la gran pregunta que hoy cuelga en el silencio de Buckingham es: ¿cuántos ataques más podrá soportar antes de romperse por dentro? La tiara rosa de Windsor es, al final del día, solo un pedazo de metal y piedras preciosas. Pero en este nido de intrigas representa algo infinitamente más grande: la batalla constante por la legitimidad, la aceptación y el poder absoluto dentro de una de las familias más famosas e implacables del planeta. Esta noche, la corona descansa en la fría oscuridad de una bóveda de máxima seguridad. Brilla bajo luces controladas, siendo un objeto de incalculable belleza que ahora arrastra consigo una historia muy oscura. Mañana volverá a ser solo una pieza más en la colección, pero no nos engañemos. Las tensiones, los celos y el odio que estallaron por ella no se han guardado bajo llave. Siguen ahí, respirando, esperando pacientemente el próximo tropiezo, el próximo catalizador, ese instante exacto en el que la envidia y la oportunidad vuelvan a cruzarse.
Para entender verdaderamente la gravedad de lo que acaba de suceder, tenemos que dar un paso atrás y mirar el alma de estas joyas. En la realeza, los diamantes no son simples accesorios de moda, son conexiones físicas y palpables con la historia y con los cimientos mismos del poder monárquico. La tiara rosa de Windsor está cargada de capas de significado que van mucho más allá de su asombroso trabajo de orfebrería. Era una de las piezas favoritas e íntimas de la difunta reina Isabel II. Ella la llevó puesta durante los momentos diplomáticos más cruciales de su largo reinado. Cuando Isabel se ponía esa tiara, no solo se adornaba, estaba lanzando un mensaje al mundo sobre el poder británico, la continuidad inquebrantable y la línea de sucesión. Por eso, cuando Camila pidió usarla, no se trataba de un capricho para verse hermosa en una fiesta. Era un grito desesperado buscando esa misma conexión, esa misma legitimidad sagrada. Después de pasar décadas siendo señalada por el mundo entero como la villana en el trágico cuento de hadas de Lady Di, Camila ha trabajado hasta el cansancio para limpiar su imagen pública. Para ella, cada sonrisa, cada aparición y cada joya que elige usar está calculada al milímetro para enviar un único mensaje. Yo pertenezco a este lugar, yo soy digna de esta posición. Pero aquí radica la ironía más cruel de su vida. Cuanto más se esfuerza Camila por demostrar que merece la corona, más evidente se hace que gran parte de la vieja guardia real y del pueblo británico simplemente no se lo creen. Catalina, por el contrario, ha logrado algo que seguramente lleva a Camila al borde de la locura, sin que parezca que le cuesta trabajo y sin necesitar décadas de dolorosas campañas para limpiar su imagen. Catalina se ha ganado el corazón de las masas. Su cercanía natural, su visible y tierna dedicación como madre, y su habilidad para modernizar la monarquía sin faltarle el respeto a la tradición, todo eso la ha convertido en el miembro más popular de la familia real, solo por detrás de Guillermo. Cuando la princesa Ana tomó la firme decisión de negarle a Camila la tiara, no estaba siendo simplemente mezquina, estaba dictando sentencia. Estaba dejando claro en quién confía realmente la vieja institución para cargar con el legado de Isabel II. Y esa decisión, entregada con la legendaria y cortante franqueza de Ana, debió abrir en Camila una herida mucho más profunda que cualquier crítica despiadada en los periódicos. Hablemos claro sobre lo que empuja a un ser humano a orquestar un plan tan perverso. Esto no fue un arrebato de ira, ni un error cometido en un momento de pasión. Las pruebas de que se estaba fabricando una réplica exacta, la precisión de los tiempos, la habilidad para aprovechar los puntos ciegos de las cámaras. Todo esto requirió días de un cálculo frío. Requirió la voluntad de cruzar fronteras que la mayoría de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a mirar. Los celos dentro de la familia real arden a una temperatura diferente. Cuando vives bajo el microscopio público, cuando tu valor como persona se mide por tu posición en una fotografía oficial, el simple hecho de ser ignorado se convierte en una amenaza para tu existencia. Camila ha pasado toda su relación con Carlos rogando por un poco de aceptación. Primero, tuvo que sobrevivir al escarnio mundial por su romance clandestino durante el matrimonio con Diana. Luego, vinieron los largos y humillantes años de estar escondida en las sombras. Finalmente, tras la muerte de Diana y un doloroso proceso, logró casarse y reclamar el título de reina consorte. Pero los títulos escritos en un papel no compran el respeto. Se sabe que la propia reina Isabel II la trató con una frialdad de hielo durante años. Y ese frío, ese rechazo acumulado durante una vida entera, es el caldo de cultivo perfecto para que nazca el resentimiento que hoy amenaza con derrumbar los muros de palacio. El afecto del pueblo británico por la fallecida Diana nunca se ha disipado del todo. Sigue ahí, como un susurro constante en los muros de palacio. Y ahora, en medio de ese recuerdo, ha llegado Catalina, más joven, más fotogénica y con un carisma natural que parece encarnar, sin el más mínimo esfuerzo,
Todo lo que Camila ha luchado por conseguir durante media vida. Póngase en sus zapatos por un segundo. Usted luchó durante décadas para reclamar su lugar. Soportó el odio público, las burlas crueles de la prensa y el desprecio de su propia familia política. Finalmente, alcanzó el título que tanto ansiaba. Y entonces, tiene que sentarse a observar cómo otra persona, alguien que no ha pagado ni una fracción de ese precio, recibe a manos llenas el reconocimiento y el afecto que a usted siempre le negaron. Esto no es, bajo ningún concepto, una excusa para lo que Camila intentó hacer, pero sí es una explicación humana y cruda. Los celos a este nivel, alimentados por el poder y los recursos casi ilimitados de una reina consorte, pueden empujar a alguien a tomar decisiones que, para un observador externo, parecen pura locura. Lo que muchos pasan por alto al analizar este caos es el asombroso instinto de supervivencia de Catalina. Ella no sobrevivió a esta trampa por pura suerte. Lo hizo con una precisión quirúrgica. Desde el segundo en que supo que la tiara había desaparecido, entendió que el pánico sería su mayor enemigo. Sabía que cualquier rastro de ansiedad en su rostro sería capturado por las cámaras e interpretado por el mundo como una señal de culpa. Así que hizo lo más difícil. Continuó con sus preparativos como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. No fue una negación de la realidad, fue disciplina pura. Catalina ha aprendido la regla de oro de Buckingham. Controla lo que puedes controlar. Ella no podía controlar si encontrarían la joya, ni los planes de Camila, ni lo que escribiría la prensa. Pero sí podía controlar su comportamiento, su compostura y su negativa absoluta a darle munición a sus enemigos. Cuando finalmente salió a la luz pública coronada por la tiara rosa de Windsor, no hubo gestos de triunfo ni miradas de soberbia. Simplemente existió en ese momento con una confianza total, dejando que el símbolo hablara por sí solo. Eso es maestría en política real. Entender que, a veces, la declaración más poderosa es la que no necesita ser pronunciada. El papel del príncipe Guillermo en esta crisis merece una mención aparte. Su intervención ante el rey Carlos, frenando el impulso de expulsar a Camila, demostró una madurez táctica impresionante. Guillermo creció viendo cómo la maquinaria del palacio destruía a su madre, Diana. Vio cómo las filtraciones y los rumores podían devastar a una persona sin importar la verdad. Pero también aprendió a trabajar dentro de ese sistema podrido. Al colocarse físicamente cerca de Catalina en los momentos previos a la gala, no solo le daba apoyo emocional, estaba enviando un mensaje de guerra a los cortesanos. Si quieres atacarla a ella, tendrás que pasar por encima de mí. Y atacar al heredero al trono tiene consecuencias que muy pocos en el palacio se atreven a enfrentar. Su decisión de anular el instinto de su padre de excluir a Camila fue igualmente estratégica. Un cambio de última hora habría convertido el evento en un circo mediático sobre qué salió mal. Guillermo entendió que proteger a su esposa significaba, inevitablemente, proteger la estabilidad de la institución, incluso si eso implicaba permitir que la mujer que intentó hundirlos estuviera presente para sufrir un castigo mucho más sutil y efectivo. Finalmente, las acciones de la princesa Ana durante esta crisis nos recuerdan por qué es la figura más temida y respetada de la familia. Ella no necesita el título de reina para ejercer un poder real. Ella posee algo mucho más peligroso: conocimiento institucional, una falta total de miedo y la autoridad moral de décadas de servicio impecable. Cuando Ana tomó el mando de la investigación, lo hizo con una eficiencia despiadada que cortó de raíz lo que podría haber sido una crisis de meses. Sabía exactamente a quién presionar y cómo seguir el rastro de las pruebas sin que se filtrara ni una gota de información a la prensa. Su confrontación directa con Camila fue una clase maestra de poder. No necesitó gritar ni amenazar. Simplemente puso la realidad sobre la mesa y dejó que Camila se ahogara en ella. Fue Ana quien diseñó la posición de Camila durante la gala, asegurándose de que estuviera presente pero periférica. Sabía que,
Para una mujer obsesionada con la aceptación, la humillación pública a través de la exclusión silenciosa sería mucho más dolorosa que cualquier grito detrás de puertas cerradas. Hay una dimensión de esta historia que pone los pelos de punta, lo cerca que estuvimos de presenciar el colapso mediático más grande del siglo. La prensa británica, especialmente los tabloides, vive y respira por los escándalos reales. Tienen espías en cada rincón, informantes entre el personal de limpieza y reporteros que han dedicado carreras enteras a cultivar gargantas profundas dentro de Palacio. El hecho de que esta crisis se resolviera en absoluto secreto y la gala transcurriera sin que se filtrara ni una palabra es un testimonio del control casi aterrador que Ana y Guillermo ejercieron sobre la información. Solo un círculo minúsculo sabía la verdad. Todos entendieron que una sola filtración no solo dañaría a Camila o a Laura, sino que haría tambalear los cimientos mismos de la monarquía. Pero no se equivoquen. Si tan solo una persona de ese círculo hubiera decidido levantar el teléfono, si el más mínimo susurro sobre el robo de la tiara o la implicación de Laura López hubiera llegado a las redacciones antes de la gala, el resultado habría sido catastrófico. Titulares como robo de joyas reales o la hija de la reina implicada en crimen palaciego habrían sepultado cualquier intento de diplomacia. Catalina, a pesar de ser la víctima, habría sido arrastrada a semanas de especulaciones tóxicas. La capacidad de la institución para contener este incendio interno es tan impresionante como la resolución del robo mismo. Es un recordatorio de que existen estructuras de poder inmensas diseñadas para proteger la corona, incluso de las amenazas que nacen en su propio corazón. Este incidente ha dejado al descubierto grietas que no se van a cerrar con el tiempo. La tensión entre Camila y Catalina no es solo una pelea entre suegra y nuera. Es una lucha ideológica sobre qué debe ser la monarquía en el siglo XXI. Camila representa el modelo tradicional, alguien que luchó por su lugar a través de la persistencia y el patrocinio de un hombre poderoso. Su legitimidad depende enteramente de Carlos. Catalina representa la modernidad, alguien elegida por su capacidad de conectar con la gente común, de hacer que la institución parezca relevante hoy. Su legitimidad proviene tanto del amor del público como de su matrimonio con Guillermo. Estas dos visiones son, en esencia, incompatibles. Y mientras ambas mujeres vivan bajo el mismo techo institucional, la fricción será constante. El rey Carlos III se encuentra en una posición imposible. Su lealtad hacia Camila es comprensible. Es su compañera de vida, la mujer por la que enfrentó al mundo. Pero su responsabilidad sagrada es con la corona. Si los celos de Camila siguen amenazando la estabilidad del reino, Carlos tendrá que tomar decisiones que le partirán el alma. Por su parte, Guillermo hace sus propios cálculos. Necesita que el reinado de su padre sea exitoso por el bien de la institución que él mismo heredará, pero su prioridad absoluta es proteger a Catalina. Si se ve obligado a elegir entre apoyar a la esposa de su padre o proteger a la suya, esa fractura podría dividir a la familia de una forma que ningún equipo de relaciones públicas podría ocultar. Aunque la tiara ha vuelto a su lugar, quedan cabos sueltos que determinarán el futuro de los Windsor. 1. ¿Dio Camila la orden directa? ¿O actuó Laura López por iniciativa propia, creyendo que le hacía un favor a su madre? La sofisticación del plan sugiere una mente maestra, pero sin una confesión, siempre existirá la negación plausible. 2. ¿Quién más lo sabía? ¿Hay otros miembros del círculo íntimo de Camila que guardaron silencio? Si es así, ¿siguen en posiciones de poder donde podrían facilitar un nuevo ataque? 3. ¿Cuál es el verdadero castigo para Laura López? ¿Ha sido desheredada o apartada financieramente? ¿O la familia mantiene la farsa de que no pasó nada para evitar preguntas incómodas? 4. ¿Ha cambiado Camila realmente? ¿O esta humillación solo le ha enseñado a ser mucho más cuidadosa, más sutil y más letal en su próximo intento de socavar a Catalina? La tiara rosa de Windsor duerme hoy segura en su bóveda. La reputación de Catalina no solo salió intacta, sino fortalecida.
El mundo vio en ella a una mujer con un temple de acero. Camila, por el contrario, sufrió la humillación que más temía, ser invisible en su momento de gloria. Pero si usted cree que esta historia tiene un final feliz y cerrado, es que no ha entendido cómo funciona el poder. Camila se despierta cada mañana siendo la reina consorte. Todavía tiene recursos, todavía tiene influencia y todavía tiene acceso a los hilos que mueven el palacio. Ha sido humillada, sí, pero no ha sido derrotada. La monarquía británica siempre ha sido un teatro de sombras. Un escenario donde la unidad es solo un decorado que oculta ambiciones feroces. Catalina caminó por el borde del precipicio y sobrevivió. La pregunta no es si habrá otro conflicto, sino si, cuando el telón se levante de nuevo, estaremos listos para lo que Camila tiene planeado desde las sombras, desde las sombras, desde las sombras, desde las sombras.